Ok, buenos días, tardes o noches, de acuerdo a como estén viendo el video, jóvenes. Vamos a continuar con esta parte de lo que abarca la clase número 1 y principio de la clase número 2 con respecto a la materia. Ahorita así como que nos vamos a ir acomodando para dar un repaso a lo que vimos en los videos anteriores. Nosotros tenemos esta parte de programa arquitectónico, que es lo que estamos desarrollando ahorita. En donde nosotros tenemos, como ya lo platicamos en el análisis de sitio, tenemos nuestro programa de necesidades, tenemos nuestros diagramas de funcionamiento. Para reforzar esto vamos a definirlos. El diagrama de funcionamiento, como lo vimos de manera muy rápida en el video pasado, tenemos un esquema gráfico compuesto por todos los elementos del programa arquitectónico y lo relacionamos mediante líneas y flechas. Cuando nosotros ponemos esas líneas y flechas son nuestras circunvalaciones. Y tenemos el de zonificación, a donde nosotros acomodamos los espacios de acuerdo a cualidades similares dentro del proyecto arquitectónico. Y estos los dividimos generalmente o a nivel global en tres grandes grupos, que son la zona pública, la zona semipública y la privada. Retomando estos conceptos, hablando de una casa habitación en específico, nosotros tenemos que la zona pública es a donde cualquiera va a tener acceso. Entonces empezamos a hacer este criterio de en qué espacios o análisis, qué espacios de mi casa voy a permitir a donde entren las visitas, vamos a decirlo de esta manera. En la semipública, aquí va a cambiar el concepto. ¿A quién de confianza dejo pasar? Y la privada es a donde solamente los habitantes de la vivienda van a tener acceso. Es como el criterio que nosotros tenemos para el acomodo de los espacios. Hicimos un gráfico en el video pasado de cómo se acomodaba de acuerdo a nuestro programa de necesidades, que es pues todos estos espacios que necesitamos para hacerlo. Aquí, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Sí? Como tarea se los voy a explicar rápidamente, obviamente van a venir las instrucciones en el apartado. De acuerdo al programa de necesidades que vimos, ustedes van a hacer su diagrama de funcionamiento, pero pueden complementar este programa de necesidades generando otros espacios o propuestas de espacios. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, como comentábamos, tenemos que hacer una entrevista a la familia y ver qué actividades tienen, qué gustos tienen, cuáles son sus pasatiempos. Empezamos a detectar necesidades espaciales y las traducimos en locales o espacios arquitectónicos. Entonces, esta lista de espacios arquitectónicos va dentro de nuestro programa de necesidades. A lo mejor de acuerdo a la práctica que tenemos con el cliente, tenemos que, yo le puedo proponer, no sé, un ejemplo, o en la recámara principal un baño con tina, o no me está pidiendo vestidor y se lo voy a proponer, ¿sí? O no me está pidiendo que la casa tenga balcones o terrazas y se los puedo proponer, ¿sí? Porque entonces empezamos a entrar en esto que se llama propuesta conceptual. Previo a hacer, o muy de la mano, hacer esta parte del análisis o el estudio de áreas, se los voy a explicar a grosso modo. Nosotros tenemos que en el estudio de áreas vemos las medidas de los espacios arquitectónicos de acuerdo al mobiliario que vayamos a proponer, ¿sí? Y tenemos que ver que los espacios de circulación y los accesos sean suficientemente espaciosos para mover los muebles, ¿sí? Caso muy típico. Tienen una cama matrimonial y después la quieren pasar a cama king size. ¿Y qué pasa? Pues que no cabe por las escaleras el colchón.
Entonces tenemos que ver si lo podemos volar y cabe por la ventana. Es muy común que nos pasen este tipo de cosas porque a lo mejor, sobre todo en casas de interés social, los espacios no es que sean a lo mínimo, pero sí son más reducidos. Entonces cuando nosotros estamos haciendo el proyecto de una casa para un cliente en específico, son ese tipo de cosas que tenemos que preguntar para poder hacer un estudio de áreas adecuado. Como yo les comentaba, esta parte del estudio de áreas se ve más a detalle en la materia de espacios arquitectónicos. Entonces nosotros ya cuando tenemos esta parte, empezamos con un concepto de diseño y de por dónde podemos empezar, o yo qué les sugiero analizar, porque aparte con la experiencia nosotros nos vamos haciendo de un criterio arquitectónico o una forma de proyectar o una forma de trabajar. Entonces yo qué les sugiero hacer para la propuesta del concepto. Nosotros tenemos que analizar, ya habíamos analizado nuestro terreno, sabemos qué orientación tiene, cuántos accesos tiene, cuáles son las colindancias, si a lo mejor la casa del vecino me tapa la luz en algún punto del día o no. Eso también lo empezamos nosotros a analizar. ¿Qué vegetación le voy a poner? Si quiere jardín, si necesita cochera, todas esas cosas, ¿no? O qué tan grande puedo hacer la casa o qué tan chica, ¿no? También nosotros tenemos que consultar las dimensiones que nos marca el reglamento de construcciones, ¿sí? Pero como propuesta, digamos que esta parte de los diagramas me dan intuitivamente la distribución de mis espacios. Entonces yo empiezo a desarrollar en esta propuesta conceptual un concepto. Empezamos con un concepto a donde nosotros podemos tener una inspiración de una forma o figura. Lo podemos hacer, no es necesario que nosotros tengamos que desarrollar un concepto, pero es importante que conozcamos esta parte de la conceptualización. Entonces nosotros tenemos una idea que es como una metáfora, entonces nosotros la transformamos en un espacio o nos inspiramos en una forma para poder hacer nuestro proyecto. Puede ser que sí o puede ser que no, o solo nos basemos en figuras geométricas, en este juego de las figuras geométricas, ¿sí? Y tenemos que ver esta parte de la forma y la función. Que es un debate teórico de la arquitectura que llevamos a hacer por ahí en los 1900, de qué es primero, si tiene que ser un espacio bonito o armonioso, o tiene que funcionar primero, ¿sí? Entonces es esta parte de discutir que. Entonces nosotros, bueno, en la mayoría de los casos ya en la arquitectura contemporánea, pues venimos arrastrando el funcionalismo. Entonces nosotros necesitamos revisar cómo funciona nuestro espacio para darle una forma, o analizar la función del espacio para determinar la forma, porque estamos, digamos, no es que estemos casados, pero estamos acostumbrados a ver el cuadrado. Entonces a lo mejor empezamos en nuestros bocetos a dibujar secciones cuadradas o rectangulares. ¿Sí? Y de repente como que queremos hacer que le llaman una caja de zapatos. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de estos conocimientos que tenemos de contextos del diseño y de la teoría del color para hacer simetrías y hacer un patrón y hacer una modulación y darle un movimiento a nuestras formas, que a lo mejor es muy pequeño o muy grande, pero es esta parte de que nosotros tenemos que ver cómo acomodamos nuestros espacios, porque a veces les digo, nos casamos con el rectángulo y a veces no necesariamente tiene que ser así. Yo podría hacer una serie de espacios así, o podría diseñar una casa, no sé, la podría diseñar en una forma de una L o en una forma de una H o en la forma de una C
no sé, se me ocurre, ¿no? Pero también de qué va a depender, nosotros a lo mejor le podemos dar un giro de un ángulo 45 dentro del terreno y ya le damos otra forma, le damos otra visión al proyecto. Entonces no, digamos que no nos casemos con eso, pero sí estudiamos la orientación y el tamaño del terreno, ¿no? Que tenemos aquí un terreno rectangular que tienen ustedes de tarea verificar las dimensiones, ¿no? Y también esta parte de los niveles, ¿no? A lo mejor en ese terreno no tenemos un desnivel que podamos ocupar para escalonar nuestra casa, pero a lo mejor nos toca un terreno que está como en subida o más en subida, que sea más notoria el cambio de niveles y nosotros podamos escalonar nuestro proyecto. Entonces es ahí donde nosotros hacemos un planteamiento general de acuerdo a nuestros conceptos, nuestra forma y nuestra función, y también con respecto a esta parte de la orientación, ¿no? Y con el análisis de áreas que tenemos que hacer. Entonces ya empezamos nosotros a proyectar, ¿sí? Entonces tenemos una propuesta conceptual que podría ser cualquiera de estas, y después empezamos, hacemos el match de los estudios de áreas, que aquí pues viene una parte que nosotros hacemos en los estudios de áreas, aparte de hacerlos gráficos, hacemos una tablita a donde ponemos ancho, largo y área. Entonces cuando nosotros nos estamos acomodando en cualquiera de estas formas o la que se les ocurra hacer, nosotros a lo mejor tenemos que cambiar la dimensión al espacio arquitectónico. Aquí cuál es el secreto o cuál es el tip, que nosotros si no podemos ocupar el ancho y el largo que le dimos a nuestro espacio, ocupemos el área. Si tenemos un área, no sé, de 8 metros, podemos llegar a esa área con diferentes combinaciones de dimensiones. Y entonces empezamos a hacer lo que se le conoce como el anteproyecto. Ya aquí en el anteproyecto, nosotros le empezamos a dar un poco más de, no de forma, sino de formalismo, como si ya fuera una entrega, a este concepto que estamos diseñando. A lo mejor este concepto lo hacemos en una modulación, que yo les aconsejo cómo hacerlo, para que sea más fácil ocupando hojas de cuadritos, hojas de cuadro, en donde cada cuadro sea medio metro. Entonces nos ayuda a proporcionar y a dibujar nuestra propuesta conceptual. Eso nos ayuda a generar, y ya tenemos más o menos una idea del dimensionamiento usando esa proporción. Entonces ya el anteproyecto es como que pasando en limpio, determinar los ejes, determinar los niveles, empezar a poner cuánto va a tener la ventana, en qué punto la voy a poner, dónde voy a poner la puerta, de qué dimensión la voy a poner, el desarrollo de una escalera. Tenemos que hacer un cálculo de la escalera de acuerdo a la altura que me marca el reglamento del peralte, que es de 17 centímetros, bueno, en promedio, que la voy a tener que tener entre 25 y 30 centímetros. Entonces aquí nosotros ya para empezar a hacer esta parte usamos de entrada el reglamento de construcciones del Distrito Federal en su apartado que se llama Norma Técnica Complementaria del Proyecto Arquitectónico. Que también son conocidos como los artículos transitorios. En esta sección del reglamento a nosotros nos marcan las medidas mínimas que tenemos que tener por tipología del proyecto. Cuanto para una vivienda, pero también para vivienda, digamos, unifamiliar, que es una sola casa, plurifamiliar, que son varios, ya sería un edificio de departamentos, y todas las demás tipologías de edificios que existen o las clasificaciones que manejan la reglamentación. Nosotros en donde nos podemos apoyar para revisar o inspirarnos en hacer los estudios de áreas o el acomodo conceptual de nuestro proyecto y anteproyecto en la siguiente bibliografía. Tenemos el libro Medidas de una casa
libro amarillo, tenemos el arte de proyectar, en la arquitectura, el autor es Newfer, o es conocido como Newfer este libro, y tenemos estos que se llaman arquitectura habitacional, volumen 1 y 2, que es un libro negro y uno blanco de Plazola. En el libro de Bourguignon, nosotros que tenemos exclusivamente solo dimensiones de muebles y consideraciones de cómo desarrollar una casa habitación exclusivamente. Viene un apartado muy bueno y muy fácil de entender de cómo desarrollar la escalera en las circulaciones. Sí, es un libro muy sencillo de leer, es muy entendible porque es muy gráfico, entonces como que nos ayuda mucho a entender como para empezar. El arte de proyectar en la arquitectura, digamos que es una parte como si fuera nuestra Biblia de estudio de áreas, nada más que aquí tenemos que readaptar algunas cosas. ¿Por qué? Porque los estudios de asolamiento para esta parte de este libro están hechos para Europa, que es un libro europeo, pero tenemos uno muy similar, que digamos que es la tropicalización de este libro de Newfer, pero con condiciones y análisis de nuestro país, que son los libros de Plazola. Estos son unos libros, uno blanco y uno negro, porque hay de Plazola una enciclopedia de arquitectura. Entonces, estos son independientes. Son unos libros muy interesantes porque, como les digo, vienen muchas condiciones ya de nuestra región en específico. Entonces, estos nos pueden ayudar para inspirarnos en esto. También, ¿qué podemos hacer? No les digo que hacemos una copia, porque no, pero bueno. Nosotros podemos ver qué necesita el cliente, cómo quiere, qué le gusta, sobre todo qué arquitectura, porque ahorita estamos hablando del desarrollo de la planta y después tenemos que hacer los famosos cortes y fachadas. Entonces, ya que tenemos definido este anteproyecto en planta con la distribución de espacios, los accesos, las circulaciones, que sean los espacios adecuados para su función, nosotros tenemos esta parte de, voy a borrar acá, a ver, tú vamos a tomar una foto del pizarrón, esta parte de qué es el proyecto arquitectónico, jóvenes. Les voy a enseñar, les voy a explicar ahorita qué es el plan arquitectónico y qué es el proyecto arquitectónico. Empezamos con los planos. Este documento nos muestra la distribución de los espacios con mobiliario, elementos constructivos, ejes, cotas, nomenclatura, niveles, para representar nuestros espacios. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, en representación arquitectónica vemos algunas cosas. Entonces es importante esta parte de los ejes, jóvenes, porque nosotros creamos
como una especie de sistema cartesiano para ubicar nuestros espacios, y nos sirve para muchas cosas. Entonces, nosotros ya a partir de un plano tenemos lo siguiente, que es del anteproyecto nace el proyecto arquitectónico. Y este a su vez se compone de las plantas amuebladas y recortadas, sus fachadas, cuántas fachadas las que tenga el proyecto, tenemos los cortes, que son las secciones, y tenemos dos tipos de cortes, el longitudinal, que es de lado largo, y el transversal, que es de lado corto, ¿sí? Generalmente los cortes los pasamos por los baños, ¿sí? Pero ¿cuántos cortes necesitamos de acuerdo a lo que queramos ver de las entrañas de nuestra edificación? Generalmente se hacen 2 cortes. Y nosotros tenemos que indicar en nuestro plano arquitectónico por dónde van a pasar. Y tenemos aparte una planta que se llama planta de conjunto. Esta planta de conjunto, digamos que es una planta representativa porque ahí a lo mejor no ponemos ejes y cotas, pero sí representamos la diferencia de alturas entre los volúmenes que estamos proyectando. Su ubicación, y a lo mejor esta ya la hacemos como que más estilizada, ¿sí? Porque la ambientamos, ponemos sombras, ponemos toda nuestra ambientación de jardinería. Entonces aquí esta también es importante porque nos da una visión, aunque sea en 2 dimensiones, de cómo se distribuye nuestro espacio. También en las fachadas tenemos 2 tipos de fachadas, que son los frentes, así que dibujamos la envolvente o el exterior de nuestra edificación en las fachadas, y las podemos hacer de 2 maneras, indicando las sombras de acuerdo a cómo se mueva nuestro volumen en el sentido Z, o muy simplificadas, son 2 formas de dibujarlas, y las fachadas sí deben de tener los ejes y sus niveles. Y en el caso de los cortes, nosotros tenemos que tener en los cortes los ejes, cotas parciales, cotas totales, tanto en horizontales como verticales, como en alturas, porque pues lo que vemos en el corte es la altura, y toda la distribución en la parte superior, digámoslo así, lo vemos en las plantas igual tienen que llevar todos sus ejes, todas sus cotas, todos los niveles, y el amueblado. También el corte va amueblado, ¿sí? Entonces nosotros con esto tenemos solamente nuestro proyecto arquitectónico, que es la base para tener un proyecto, unos planos, pues cómo se conceptualiza, de dónde arranca y cómo vamos a distribuir nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque después tenemos un concepto que se llama proyecto ejecutivo, que ese abarca más especialidades, pero para empezar a proyectar nosotros lo básico que tenemos que dibujar es esto. ¿Cuántos planos van a ser? No sé, o sea, si estamos dibujando una casa habitación y tenemos 2 niveles, tendríamos que hacer 3 plantas. Tendríamos la planta baja, el primer nivel y la azotea. ¿Sí? Y por la escala en la que tenemos que dibujar, tenemos una planta por plano. Tendríamos un plano por las fachadas. Va a depender, no sé, voy a dibujar aquí con verde sobre no sé, el terreno. A lo mejor nosotros
por el tamaño de nuestro terreno dejamos un pasillo de ambos lados o solo lo dejamos de un lado, entonces tendremos 3 fachadas. Tenemos que ver si visualmente, por la escala que manejemos, que este tipo de planos, como son cosas más sencillas, lo dibujamos a escala 1:50, nosotros nos caben nuestras fachadas en un plano o en 2 planos. Lo mismo pasa con los cortes. Nosotros ya tenemos que ver qué escala vamos a ocupar para ver si en el plano nos es suficiente, en un 90x60, dibujar los 2 cortes en un solo plano y los 2 cortes en uno solo, y tenemos esta planta de conjunto. Entonces tenemos aproximadamente 10 planos a ejecutar, no es que sea mucho. También dentro del proyecto arquitectónico se usa algo que se conoce como corte por fachada. Una línea de más. ¿Sí? El corte por fachada, que se abrevia así. Entonces, esta es una sección del corte a donde vemos la fachada, solo en corte, esa parte de la fachada en corte. La vemos más a detalle, a donde nosotros representamos en el corte por fachada los sistemas constructivos. ¿Sí? Ya empezamos nosotros a decir, es que voy a tener un modo de bloc o un modo de tabique, mi ventana de qué tamaño va a ser, ¿no? Acá también en los cortes y las fachadas se ven las ventanas, pero aquí ya especifico que lleva, ya estoy dando sistemas constructivos o materiales de construcción. Entonces, a nivel global, pues esto es lo que necesitamos empezar a ejecutar para llegar a la solución de un proyecto, que en este caso es una casa habitación. No lo que no se te puede hacer, digamos, los planos completos en el módulo, pero sí a lo mejor llegar a un boceto de anteproyecto. Y esto se va a dibujar a mano, jóvenes. Tampoco quiero así planos muy sofisticados. Aquí empezamos a bocetear, pero es esta parte de que comprendan qué abarca, para qué nos sirve y cómo lo empezamos a generar. Entonces, esto sería todo por la sección de clase del día de hoy, y cualquier duda, ya saben, me pueden contactar vía correo, y que pasen excelente día.